Estamos arrancando, señores, este programa entonces, como todos los jueves, ya somos grandes con un programa, como decíamos, atención, cargado de información. Tenemos en un rato un último momento interesante, tiene que ver con esto que planteaba Luciana hace un ratito nada más. Grandes invitados esta noche para conversar. Fernando Iglesias, gracias por venir. Gracias. Silvina Martínez también, bueno, una persona que ha investigado muchísimo la corrupción en la Argentina, vamos a hablar con ella también. Y Santiago Kovaldov, con la difícil misión de reflexionar un poquito sobre todo lo que está pasando, así que en un rato conversamos con ellos, pero antes, como siempre, Santiago Fioriti con toda la información política y las repercusiones que esto ha generado. Santi, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Te voy a contar hoy cómo impacta este caso y qué piensan hacer de ahora en más, desde Mauricio Macri hasta Cristina Kirchner y desde Miguel Ángel Pichetto a Massa y a Jaime Durán Barba. Muy bien, y ya que mencionamos a Cristina Kirchner, el tema de Marcela, es otro escándalo de Cristina. Uno más. Uno más. Otesur. No. ¿Otro más? Sauces tampoco, no. ¿Cuál es? Está cobrando una jubilación que no le corresponde. Y en un ratito te vamos a mostrar los comprobantes y todas las irregularidades en torno a cuánto cobra por mes Cristina Fernández de Kirchner. Y exclusivo, los secretos del expediente del chofer. Así arranca, ya somos grandes. Con Teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Ahí está la información urgente, reiteramos esto que anticipábamos recién en el pase con Nicolás Wiñaski y Luciana Geuna, sesión especial por allanamientos a Cristina. Esto es un pedido que acaba de hacer la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, solicitó una sesión especial para tratar el pedido de allanamiento a las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Esto acaba de ocurrir, acaba de salir, ese es el pedido que está haciendo la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y esto va a tener consecuencias contundentes y reales directamente la semana que viene. ¿Por qué? Porque esta sesión especial no pasaría del lunes o martes de la semana que viene, incluso antes del día miércoles, que es justamente cuando el Senado tenía pensado votar la media sanción que llegó de diputados por el tema de la legalización del aborto. Este tema está exigiendo, está pidiendo la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que se vote o el lunes o el martes. Van a tener que votar los senadores si permiten o no el allanamiento a las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que la última vez que esto ocurrió fue el senador Miguel Ángel Pichetto, cuando no, quien dijo que no iban a votar en favor del desafuero, que no iban a votar en favor de este tipo de medidas, más allá de que ya 4 jueces lo estaban solicitando en su momento. Veremos qué ocurre la semana que viene, pero bueno, esta es la información de último momento y naturalmente abre la puerta a una de las grandes preguntas. Naturalmente abre a una gran pregunta, que es si Cristina puede tener ahora un nuevo pedido de detención, si puede quedar detenida, si puede ir presa Cristina por esta causa. Lo más probable, por la cantidad enorme de prueba que hay en la investigación y ya además corroborada, chequeada y peritada, es que luego de la declaración indagatoria que va a realizar Cristina el día 13 de agosto, rápidamente salga un procesamiento para ella y algunos otros integrantes de esta asociación ilícita, así que es muy probable que una vez más el Senado, más allá de lo del lunes, tenga que decidir, tenga que definir si por segunda vez le dan o no le dan el desafuero a la justicia y Cristina permanece detenida. Recordemos que ya lo había solicitado el juez Bonadío en la causa de Dólar Futuro y este pedido de Bonadío había sido ratificado. Este pedido de Bonadío había sido ratificado por un tribunal de alzada, por lo tanto hay 4 jueces al menos en la República Argentina que consideran jurídicamente que Cristina debería estar detenida. Seguramente después del 13 de agosto vamos a tener más información luego de la declaración indagatoria. Pero te queremos contar esta noche, y más allá de esta información de último momento, algunos pormenores, algunos detalles, algunos
secretos que todavía no se conocen del expediente, hay muy poca información circulando, pudimos tener acceso al expediente más caliente de estos días y es sin lugar a dudas el expediente que tiene la causa de Centeno, la causa del chofer. Y hay, atención con esta información, un testigo clave, un testigo secreto del cual todavía se conoce muy poco y fue en realidad la verdadera llave por la cual esta causa explotó en los tribunales y esta causa hoy tiene la magnitud histórica que tiene en este momento la causa conocida como los Cuadernos K, pero que aquí en este programa decidimos llamarla los Cuadernos de Néstor y Cristina. Estoy hablando de este testigo B. ¿Por qué decidimos llamarlo el testigo B? ¿Quién es este misterioso testigo? ¿Quién es esta persona de la cual se sabe poco y nada? Esta persona es la que le entregó los cuadernos al excelente periodista de La Nación, Diego Cabot. Esta persona no es la ex mujer de el chofer Centeno, como se había dicho en algún momento. Esta persona, y acá viene la información exclusiva hasta ahora desconocida, es un amigo de Centeno, es además un ex integrante de la Policía Federal. Recordemos que Centeno era un militar retirado. Esta persona está sindicada en el expediente con la inicial de su apellido. La inicial de su apellido es una B larga. Por eso es que se ha llamado el testigo B. No por su importancia en la causa, sino por la inicial de su apellido. Es vital la declaración de este hombre. Este hombre fue quien recibió los cuadernos que tenía el chofer Centeno en su poder. ¿Cuándo recibió estos cuadernos y por qué? Las fechas son clave y es increíble y apasionante seguir el minuto a minuto de esta historia. Cuando Roberto Barata queda detenido, no ahora, sino antes, cuando había sido detenido por una causa que investigaba maniobras fraudulentas con el gas y con la energía en la República Argentina, el chofer Centeno le da los cuadernos a este ahora revelado testigo B y le dice: tenelos vos porque metieron preso a Barata y yo quiero que tengas estos cuadernos. De alguna manera son un reaseguro que yo tengo ante cualquier cosa. Ese testigo B, que declaró en la causa, que confirmó que tuvo esos cuadernos, que confirmó que son reales, que existieron y que los tuvo en su poder, se los entregó al periodista de La Nación, Diego Cabot, que comenzó esta titánica y ejemplar investigación periodística. Pero la historia no termina ahí. Cuando Roberto Barata sale de la cárcel, en la causa anterior que mencionábamos recién, ahí se asustan de nuevo. Y entonces el chofer Centeno vuelve a pedirle a su amigo, el ex policía federal, a este testigo B, esos cuadernos. Esos cuadernos, por lo tanto, estuvieron 3 meses en poder de Diego Cabot y volvieron a las manos de su autor, del chofer Centeno, el chofer de la mano derecha de Julio De Vido. La gran pregunta que se está haciendo un montón de gente, hay varias preguntas, tenemos aquí casi todas las respuestas de los principales interrogantes porque tuvimos acceso a parte importante del expediente. La primera pregunta es: ¿por qué los escribió? ¿Por qué escribió Centeno esos cuadernos? Llama la atención, ¿verdad? Todos nos preguntamos qué hacía escribiendo esos cuadernos. La información que surge directamente del expediente lo explica. Él lo declaró ante la justicia. ¿Qué fue lo que pasó? Centeno anotaba con minuciosidad cada uno de los viajes como hace cualquier remisero o cualquier chofer que trabaja con cuenta corriente. Él tiene que llevar un registro preciso y pormenorizado de los viajes que va haciendo para luego poder cobrarlos, ¿sí? Porque él trabajaba por cuenta corriente. Era vital para él poder llevar ese registro tan preciso. Después, en el 2005, empezó a notar cosas raras y se asustó, siempre según su declaración, ¿eh? Hay gente que cree que en realidad este hombre era parte de la banda. Seguramente en algunas semanas más nos terminaremos de enterar los detalles, pero lo que dice el expediente es que este hombre se asustó y que entonces consideró importante, lo consideró como un resguardo, como un reaseguro, empezar a notar todo lo que veía y todo lo que escuchaba. Y empezó a notar los fragmentos más frondosos son entre 2008 y 2015, con el parate que ustedes ya saben, luego de la muerte de Néstor Kirchner. Este hombre empezó a notar todo. Y además le dijo a la justicia que tenía una compulsión para anotar. Recordemos que Centeno, como yo les decía,
es un militar retirado. Él había sido suboficial de arsenales. El suboficial de arsenales justamente es el encargado de llevar el inventario de las armas que tiene en ese lugar el ejército. El inventario de la cantidad de armas, de la cantidad de municiones, de la cantidad de pólvora. Por lo tanto, era una especie de obsesión, es una especie de obsesión que tiene Centeno para anotar todo. Cuando Centeno le dijo esto a la justicia, por supuesto el juez y el fiscal y los colaboradores de alguna manera sospecharon. ¿Qué significa esto de que tiene cierta obsesión por anotar todo? Pero Centeno aportó un dato clave, que es el que yo les mencionaba recién a Nico y a Luciana, que es su agenda. Su agenda personal. Dijo, miren, yo acá con esta agenda puedo demostrar que efectivamente yo tengo una fascinación por anotar todo de manera minuciosa. Centeno tiene 15 hijos. El chofer tiene 15 hijos. En su agenda están listados los 15 hijos. A cada uno con un número, del 1 al 15, y al lado tiene el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento, estado civil y otros datos vinculados a la vida de cada uno de sus hijos, anotados con la misma letra y la misma prolijidad con la que están anotados estos cuadernos. Pero Centeno, el chofer de esta historia, también tiene 19 nietos. Y abajo de los 15 hijos, tiene anotados a sus 19 nietos, uno por uno, con nombre, con DNI, con fecha de nacimiento. Se indica quiénes son los padres de cada uno de sus nietos y si esos padres continúan juntos o ya están separados. Todo exactamente igual a como lo tiene escrito en los cuadernos. Esto es lo que comenta este hombre Centeno en la justicia y que la justicia ya lo corroboró. La otra gran pregunta es, ¿cómo sabía Centeno lo que pasaba? ¿De qué manera el chofer de la mano derecha de Julio De Vido tenía conocimiento de esos diálogos y conversaciones que todos escuchamos, que escribió y que replicó en esos cuadernos? Bueno, la respuesta es bastante clara y está también en el expediente y lo pudimos comprobar. Él lo que cuenta, el chofer por supuesto, es que casi todas las veces el reparto de dinero, y cuando digo reparto me refiero a venía el bolso con la plata y cada uno agarraba su parte y lo guardaba en su propio bolso, esa división del botín, para decirlo en términos más habituales, esa división del botín se llevaba a cabo adentro del auto, la mayoría de las veces. Por lo tanto, Centeno tenía y escuchaba toda esa información de lo que iba pasando. Además, recordemos que esto ocurrió durante 10 años. Por lo tanto, había una relación de confianza dentro del habitáculo del auto y hablaban con total naturalidad, o casi con total naturalidad. Porque otro detalle hasta hoy desconocido de este expediente tiene que ver con un código que utilizaban estos funcionarios y empresarios corruptos para hablar de la cantidad de dinero que tenían dentro de los bolsos. Y era un código, y esto es el colmo de la burla a la sociedad. Era un término, un código eléctrico. $1.000.000, ellos le llamaban 1 kilovatio. Y digo que esto es el colmo porque justamente esta plata venía en su mayor cantidad, en mayor parte venía de la corrupción con la energía en la Argentina. De la corrupción con la electricidad en la Argentina, con la energía eléctrica. Y esta plata, esta coima que volvía de la energía eléctrica, le decían, si el bolso tenía $1.000.000, decían, el bolso tiene 1 kilovatio. Ese era uno de los códigos secretos que tenían estos hombres cuando se referían a la cantidad de dinero, código que por supuesto Centeno anotó, como en todo, de manera muy minuciosa en esos cuadernos. La otra pregunta, ¿dónde están esos cuadernos? ¿Dónde están esos cuadernos? ¿Los tiene la justicia? ¿Los tiene el periodista de La Nación? ¿Los tiene el chofer? ¿Quién los tiene? La justicia tiene toda la información que estaba en esos cuadernos. ¿Por qué? Porque cuando Diego Cabot, insisto, de un gran trabajo periodístico, se hizo de esos cuadernos, hizo dos cosas. Primero lo fotocopió, habitualmente como hace cualquiera, una fotocopia normal, primera copia que existe de esos cuadernos. Segunda cosa que hicieron con el equipo de trabajo de La Nación. Hicieron una digitalización en alta definición, en high definition, de todas las páginas, una por una de esos cuadernos. Por lo tanto, los cuadernos existen,
digitalizados en alta definición y están en poder de la justicia. Pero además, la justicia no se quedó solamente con lo que decía el texto de los cuadernos, porque naturalmente tenían que comprobar, esta investigación lleva 4 meses, tenían que comprobar que lo que decía en ese cuaderno efectivamente tenía un correlato con la realidad, que no era un invento de alguien que estaba haciendo una broma de mal gusto. Y empezaron, en conjunto con el Diario de la Nación, que ya lo había hecho antes, empezaron a corroborar dato por dato. Y se llevaron la enorme sorpresa de que todos los datos eran ciertos. Y había todo tipo de datos, algunos políticos, algunos económicos y algunos personales. Voy con los políticos. Cada vez que el chofer hacía un ingreso a esta libreta, ponía día y horario. Y contaba, por ejemplo, que habían ido a la Quinta de Olivos a dejar el dinero. Entre paréntesis, seguramente ya lo saben, cuando el botín superaba los $2 millones o los 2 kilovatios, ahora ya sabemos que lo mencionaban así, el botín iba directamente a la Quinta de Olivos, directamente a Néstor Kirchner, según estos cuadernos. Bueno, esos ingresos que cuenta Centeno en sus cuadernos efectivamente existen y están registrados en la puerta de ingreso de la Quinta de Olivos. Otro dato más. Varias veces tuvieron que ir a algunas instituciones de salud. Una vez hubo que hacer en alguno de los protagonistas alguna resonancia magnética. La justicia fue a ese hospital, pidió la historia clínica y efectivamente en ese día y en ese horario que consta en los registros de más de 10 años de trabajo, habían ido a esa clínica a hacerse los chequeos médicos. Y una que es un dato prácticamente de color, pero habla de la impunidad y de la obscenidad de esta trama de corrupción tan escandalosa a la cual estamos asistiendo. Un día, según aparece en estos cuadernos, cuenta el chofer Centeno que tuvieron que llevarle, lo cuenta muy enojado, muy ofuscado además, que tuvo que llevarle a Julio De Vido a su casa en Zárate, a su mansión multimillonaria de Puerto Panal, en Zárate, un helado, pero no cualquier helado de la heladería Chichín, una heladería artesanal que seguramente si sos de San Martín la conocés perfectamente porque es de las más conocidas de la zona, pero parece, según cuenta Centeno, que es la única heladería de la cual De Vido quería tomar el helado. Por lo tanto, tenían que ir desde San Martín, pedirle el helado, los choferes, con la plata nuestra, con la del Estado, pedir el helado en Chichín y llevárselo a su mansión de Zárate. Esto también está en ese cuaderno y también fue corroborado por la justicia. Lo que está entendiendo acá la justicia, y esto está clarísimo y es lo que vamos a compartir en un rato con los invitados, es que hay claramente un sistema de recaudación, que aquí se ve clarito y perfecto, pero que se replica en todas y cada una de las causas judiciales que tiene el kirchnerismo. Y esto es muy importante, porque acá nosotros recién estábamos viendo en la pantalla, y lo vamos a ver a lo largo del programa, más de 30 caras. Esta causa tiene muchas caras, fíjense lo que está ahí. Un papel tapiz de la corrupción, fíjense, una pared entera no nos alcanzó para poner la cantidad de involucrados que tiene esta causa. Ahora, quiero ser sincero y quiero ser directo. Esta causa tiene 3 protagonistas, más allá de que tiene un montón de actores secundarios. El chofer, que anotó todo, Néstor y Cristina. Esos son los 3 protagonistas y los 3 actores principales de esta, según la justicia, asociación ilícita que tenía como destino hacer que la plata negra de la coima, en este caso por energía, de la República Argentina, volviera en efectivo a la Quinta de Olivos y a los domicilios de la familia presidencial. Hasta ahora teníamos ese recorrido con el final en las arcas de la familia Kirchner, pero en términos financieros, en la causa de los hoteles, la famosa causa de la cual tanto se habló, en la cual se fingían alquileres fraudulentos para poder blanquear el dinero de la coima. Aquí estamos hablando, y atención con esto, solamente de la corrupción y las coimas vinculadas a la energía y un poquito a vialidad. Falta en toda esta situación, por ejemplo, viviendas. Por eso no está José López. Algunos se preguntaban, ¿cómo puede ser que en 10 años de anotaciones no estuviera José López? Porque era otra área.
Por eso tampoco está Ricardo Jaime, porque transporte era otra área. Y además, esto que parece abrumador o al azar o hecho de manera atolondrada o torpe, en realidad era parte de un sistema minuciosamente armado en el cual había, y esto consta también en el expediente, hasta turnos para ir a cada uno de los lugares. Se iba a un ministerio diferente por día. No era a lo bestia, no era así nomás. Era un sistema tan minucioso y tan espectacularmente armado como en las otras causas, solamente que acá, y por primera vez, estamos hablando de plata en efectivo, de la plata física, como decía Leonardo Fariña. Quiero ya irme con los invitados, pero quiero cerrar simplemente con un video que es de Cristina. Cristina Fernández de Kirchner todavía no habló de este tema. ¿Se acuerdan lo que le costó y lo que tardó a hablar de los bolsos de López? Uno ahora piensa en los bolsos de López y le da pena, ¿no? Eran apenas 9 millones de dólares, pobrecito, hasta parece humilde al lado de todo esto que fue apareciendo. Cristina, en esa conversación que tuvo en su momento con Luis Novarecio, respondía de esta manera. Yo sé que se van a acordar, pero vale la pena verlo después de todo esto que estamos conversando sobre los bolsos de López. Míralo. Yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte volver a verlo en este contexto, esas lágrimas. Cristina lo odiaba a José López, que insisto, humilde, un pobre muchacho al lado de esta maniobra impactante de corrupción que estamos viendo en estos días. Buenas noches a los invitados del día, buenas noches de nuevo, chicos, ustedes también. Fernando, primera reflexión de esto que acabamos de ver. Lo primero es que no es inesperado. En 2008 acompañamos a la doctora Carrión en una denuncia por asociación ilícita. Denunciamos al gobierno kirchnerista por asociación 2008. ilícita. Año 2008. Pasaron 10 años de esto. Está todo ahí. Está debido como el gran cajero. Lo hicimos entre varios diputados que estábamos en la coalición cívica. Hoy estamos todos en Cambiemos. Algunos son ministros o son funcionarios. Pero no es algo que a nosotros nos tome por inesperado. Me parece que es la confirmación de lo que decíamos. Asociación ilícita es la forma técnica, jurídica de decir una mafia. Y acá lo que ha habido, yo estoy en contra de que se hable de corrupción. Los Kirchner no fueron un gobierno corrupto, no fueron políticos que se corrompieron, fueron una mafia, es decir, fueron una banda de delincuentes que se metió en la política para saquear. Te pongo un paréntesis, para crear sobre todo, para crear un poder político autoritario, totalitario, estilo Maduro, que era su objetivo, financiado con este dinero. Esto que estás diciendo no es una opinión personal. Quiero decir que hoy, a la tarde, en realidad a las 12:30 del mediodía exactamente, lo dimos en la radio temprano, el fiscal Gerardo Policita elevó a juicio otra causa, la causa Otesur, en la cual Cristina va a ir a juicio oral justamente por el mismo tema, por ser jefa de una asociación ilícita. Silvina, vos investigaste muchísimo todo esto. Claro, bueno, claramente era un poco lo que vos decías en la editorial, ¿no? Nosotros habíamos visto a través de Otesur, de los Sauces, la etapa final, ¿no? El final de la película, cómo los Kirchner lavaban el dinero, ¿no? Cómo terminaba este circuito. Ahora, lo que vemos con esto es el circuito completo, ¿no? Vemos cómo la plata de dónde venía, los sobreprecios en la obra pública, los famosos sobreprecios, venían de las principales empresas y terminaban en los departamentos de Cristina, la Quinta de Olivos, la Casa Rosada. Ahora, a mí me gustaría hacer una reflexión porque, digo, nosotros a Cristina le creemos cuando miente, en general la gente, y no le creemos cuando dice la verdad. A ver. Cristina nos dijo esto. Lo que pasa es que nadie pensó que iba a ser cierto. ¿Vos recordás cuando estábamos todos con el tema de Lázaro Báez? Sí. Y ella salió en una conferencia de prensa a decir, si yo soy amiga de Lázaro Báez, más soy amiga del resto, porque yo los beneficio más, o sea, como que se beneficiaba más el resto, y pedía una auditoría de la obra pública. Claro, el resto de los empresarios, y mostró el listado. Fíjate el listado hoy, los 10 primeros son los que están presos. Por eso que es. Cristina tenía razón. Ayudarnos a reflexionar un poco en el medio de tanta bruma, de tanto lío, de tanta explosión. Eso es impunidad, cinismo, locura, desesperación. Mirá, vamos a partir de lo que acabamos de ver, que es
muy importante y sobre todo de una reflexión inicial de Iglesias que me pareció muy importante. No estamos ante ninguna novedad. La novedad puede estar en el plano de la magnitud del delito, pero no en cuanto a la índole de lo sucedido. Lo realmente novedoso, donde a mi juicio recae la expectativa más profunda, es en el accionar que pueda tener la justicia. Porque ahí sí puede ocurrir algo extraordinariamente importante. Denuncias que se han acumulado a lo largo de los años, las que mencionaba Fernando, denuncias como las que ella ha llevado a cabo y como las que lleva a cabo. ¿Qué esperan? ¿Qué esperamos? Pues que la justicia tome la palabra y evalúe lo que ha sucedido y proceda a condenar a estas mafias con la rotundidad que pide el país. Porque si en el orden de la economía hay que esperar un poco más para que lo que infraestructuralmente se está haciendo pueda emerger en la superestructura, en el orden de la justicia no hay nada más que esperar. Entonces, si la justicia procede como debe, es probable que el país encuentre un alivio y una posibilidad de reconciliar nada menos que a la política con la justicia. Importante esto que plantea Santiago. Vos, Santi, tenés información, perdóname, porque tenés información de cómo tomó esto un sector del gobierno, cómo lo tomó Mauricio Macri, pero sobre todo y más importante, cómo lo tomó la oposición, cómo lo tomó Cristina, cómo lo tomó Massa, cómo lo tomó Pichetto, que hablábamos recién, que es de alguna manera el que tiene la llave para aprobar o no aprobar el desafuero de Cristina. Bueno, la primera reacción, ya que nombrás a Pichetto, Pichetto está en contra del desafuero de Cristina. Pero que es juez de jueces. Es decir, cuando a Pichetto le llegó la novedad de este caso, que es escandaloso, dijo no cambia nada. Es decir, en el Senado, si depende del peronismo, Cristina va a seguir siendo senadora. En el gobierno, obviamente, esto se vive con cierto entusiasmo, corre un poquito la agenda, ¿no? Evidentemente, el gobierno está atravesando un momento difícil con el dólar, con la economía, y esto cambia a la gente. Esto naturalmente el gobierno, por supuesto, lo beneficia. Ahora vamos a hablar con Fernando Iglesias si esto es para tapar la crisis económica, si es para tapar aportes truchos, si esto vino a tapar problemas y errores gravísimos que estaba cometiendo el gobierno. Pero la oposición, por ejemplo, Sergio Massa, Cristina Kirchner, ¿qué opinan de todo esto? Porque no hablaron. Ahora, Sergio Massa, por ejemplo... Vení para acá, dale, contámelo acá. Sergio Massa volvió a hablar en Santiago del Estero después de muchísimos meses. Hacía mucho tiempo que este señor Sergio Massa, uno de los líderes... 9 meses, ¿no? Hace que no habla. 9 meses que no hablaba. Lo parió al discurso, directamente. Sí, volvió por la avenida del medio, es decir, le pegó a Cristina, dijo que esto es un escándalo, que tiene que haber presos, condenados, pero al mismo tiempo dijo, no nos olvidemos de la crisis económica ni de la inflación, le volvió a pegar a Mauricio Macri. Creo que Massa está haciendo casi un lanzamiento de campaña con esto, después de 9 meses de silencio. Le quiero preguntar un segundo, quédate Santi, porque hay más información, a Fernando Iglesias. Lo dijo Sergio Massa, lo dijo también Margarita Stolbizer. Esto es muy grave, pero que esto no tape el tarifazo, que esto no tape los aportes truchos en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es para tapar lo otro? Mirá, yo lo invito a Sergio. A ver, un chofer tenía toda esta información. ¿Te imaginas los jefes de gabinete de Cristina, la información que deben tener? ¿Te referís a Massa? A Massa, a Albertito Fernández, a Capitanich, a Val Medina. Yo ya empecé una campaña en Twitter, mostrar el cuaderno, que cada uno de los que están ahí, que tuvieron información y que vieron todo esto, que vio un chofer, vengan y primero, antes que decir alguna otra cosa, muestren el cuaderno de lo que vieron y de lo que callan. Eso es la primera cosa. Me parece bien que nos acordemos de las tarifas, porque quizás haya alguna vinculación entre que el sistema energético quedó destruido con tarifas por el piso, con servicios que no existían, con la capital federal con cortes de luz permanente y la gente cortando las calles, quizás tenga algo que ver con la plata que se robaron en las narices de Sergio. Pero esto le vino bien al gobierno, Fernando. Se estaba hablando de la crisis económica, de las complicaciones en la provincia y ahora se habla de Cristina. A ver, depende, si vos considerás la noticia esta, ahora, le vino bien al gobierno heredar. Vos sabés que uno de los principales fragilidades de nuestra economía es la cuenta comercial, es decir, el desbalance que hay entre lo que importamos y lo que exportamos. La mitad de ese desbalance, ¿sabés lo que es? Importaciones de energía. ¿Le vino bien al gobierno eso?
Porque eso es uno de los motivos de la devaluación. Y es un motivo de la inflación también, porque hubo que llevar las tarifas a un nivel razonable. ¿Qué es lo que le vino bien al gobierno? Ahora, Iglesias, una consulta. Al que le vino bien es a esta gente que no tiene cara realmente. Me parece muestren importante que digan lo que saben. Que Iglesias nos diga qué va a hacer el gobierno si la causa avanza y siguen cayendo empresarios, muchos de ellos relacionados también con este gobierno. Como Sánchez Caballero, que es... o el primo del presidente Ángel Calcaterra, que también está muy complicado. Me parece... A ver, nosotros aceptamos que desconfíe. Digo, la ciudadanía argentina tiene todo el derecho a desconfiar del poder político después de tantos años de corrupción con Menem y de mafia con los Kirchner. Tienen todo el derecho. ¿Cuál es la diferencia esencial? Que ahora hay una república, que ahora hay una justicia que funciona, que no hay un gobierno poniendo de la pata arriba a los jueces ni acallando a la prensa para que esto no se sepa. Es el primo Calcaterra, que vaya delante de la justicia, que caiga quien caiga, porque tiene que haber una república. Macri no va a defender a su Y primo. nosotros pasamos, la verdad es que parece que no, ¿no? Esto es lo novedoso. Porque dicen Calcaterra, yo te podría decir, Calcaterra estaba vinculado con Franco Macri, te voy a decir una cosa de Franco Macri. No importa, que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. Lo que importa a los fines prácticos es que hay una justicia actuando y que hay agencias de control actuando. Esa es la gran diferencia. Porque ¿por qué pasamos de la corrupción de Menem a la mafia de los Kirchner? Porque era la esposa de Debido a controlarla Debido desde una agencia porque de destruyeron control. los organismos y porque de control. y porque todo Comodoro Pi estaba con una pata arriba de la cabeza para que nada se Y destapara. ahora no hay alguien que los está fogoneando para que avancen las causas contra el kirchnerismo y no contra el macrismo. Bueno, pónganse de acuerdo, porque entonces si lo están fogoneando, pero lo agarran a Calcaterra. Digo, si lo están fogoneando y Macri es cómplice de Calcaterra, lo deberían estar tapando. A ver, el gobierno lo único que ha hecho en la justicia es justamente quitarle el freno que había. La corrupción era evidente, no hay más que revisar la denuncia nuestra que tiene 10 años y no hay nada más que ver que durante todo el periodo kirchnerista no se avanzó un solo paso y ahora se avanza. Que se avance, que vayan los empresarios son parte de esto y está muy bien que la justicia avance sobre ellos y que se haga claridad, porque es la única forma de terminar con la impunidad. Es decir, no es que los argentinos tenemos un gen corrupto, es que no funcionaron las instituciones. Es hora de que nos demos cuenta de la importancia de las instituciones. Cuando la justicia no funciona, cuando las agencias de control no funcionan, empieza la corrupción y de la corrupción se pasa a la mafia. Y eso es lo que tenemos que aprender de toda esta historia. Ahora seguimos con Silvina y con Santiago Kovalov también. Hay muchas cosas para preguntarle, pero faltaba Pichetto, ¿no? Este hombre es el que de alguna manera frenó el desafuero y la detención de Cristina en la causa dólar futuro y que hoy, una vez más, la historia lo pone en este lugar en el cual su posición, su decisión, va a definir si Cristina primero es allanada en su domicilio como cualquier ciudadano y después, eventualmente, pueda quedar detenida. Sí, bueno, no va a cambiar nada. Hoy hablé con varias fuentes del Congreso, peronistas, del oficialismo. Pichetto les transmitió ya, en información que tenemos de último momento, le transmitió a los dirigentes del macrismo y también del peronismo que esto no va a cambiar su postura, que él quiere seguir, no sé si bancando a Cristina, porque estuvo muy vinculado a ella, pero ahora parece bastante enemistado. Pero claramente Pichetto dijo, hasta que no haya sentencia firme, no hay desafuero. Mantiene esta idea de que sin sentencia firme no se va nadie del Senado, ni Cristina ni Menem, aunque tengan causas con condena firme por tráfico de armas, como es el caso de Menem. Exactamente, bueno, ese era el dato que te iba a contar. Menem es un obstáculo para el desafuero de Cristina. ¿Por qué? Parece que alguien le prometió al expresidente que si él votaba determinadas leyes, iba a seguir en el recinto. No me digas, no me lo hubiera imaginado nunca. Hablando de Cristina, sí. Atención, te voy a hacer una pregunta mala leche. Dale. Mañana Cristina tenía una actividad pública. Mañana Cristina se iba a ver con Piñanelli de Les Mata, un hombre que fue muy cristinista, muy macrista y ahora vuelve a ser muy cristinista. ¿Va a aparecer públicamente Cristina mañana? ¿Qué se sabe? Mira, lo que pude averiguar antes de Ya Somos Grandes es que Cristina está evaluando qué hacer. Lo que sí está claro es que no va a hablar. Viste que ayer se escapó del Congreso. La siguieron con un móvil y dijo, hola, ¿qué tal? Y se fue. Hola, ¿qué tal? No habló. No tiene respuestas Cristina para esto. Lo dejó pagando a Dieguito Lewen, Buché, me Movilero de América, gran laburo que hizo, le enganchó a Cristina y no le quiso responder. Silvina, vos sabés mucho del funcionamiento judicial, investigaste muchísimo todos estos temas. ¿Puede pasar que un senador termine definiendo por encima de los jueces? Digamos, que haya 4 jueces que consideran a Cristina
una persona a detener en la causa del dólar futuro, que ahora haya un juez que por ahí lo vuelva a solicitar y que el Senado lo frene, que la justicia se encuentre ese límite, ¿está bien? Bueno, eso es lo perverso del sistema, ¿no? Yo planteé la inconstitucionalidad de la ley de fueros, ¿no? Es una ley del año 2000, una ley creada en el marco de las coimas del Senado, ¿no? Precisamente para protegerse en ese momento determinado. Y ahora esta ley es utilizada en forma totalmente ajena a la Constitución Nacional. A ver, la Constitución en ningún momento establece que un legislador, un diputado y senador, por ejemplo, no puede ser allanado a su domicilio. O sea, sin embargo, la ley sí lo prevé. No prevé, por ejemplo, es una interpretación que se hace en esto, de que en realidad estamos en un régimen de división de poderes, y en este caso sería el poder legislativo, que estaría por encima del Poder Judicial, resolviendo como una especie de tribunal superior. Si un juez determina la detención, el Senado diciendo no se la voy a otorgar, en una medida totalmente inconstitucional y arbitraria. Entonces, o sea, vos planteás que los fueros directamente son inconstitucionales. No, a ver, directamente la Constitución no plantea que se usen así los exactamente, los fueros es para que un legislador pueda opinar en el ámbito del recinto libremente, ¿no? Sabemos históricamente, la Corte se ha expresado en este sentido en muchos temas. Ahora, como está siendo utilizado desde la época de Menem y ahora con el kirchnerismo, es precisamente como una guarida de delincuentes para que se queden adentro del Senado o de diputados, en este caso estamos hablando de 2 casos del Senado, protegidos con una especie de halo superior. A ver, la Constitución establece todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. No hay privilegios de ningún tipo. Ahora, estos fueros se convierten en privilegios para aquellas personas que delinquen, que tienen la posibilidad de ser elegidos en un cargo y se quedan ahí adentro, expectantes, protegidos, cuando ninguno de nosotros tenemos esa misma posibilidad. Claramente está siendo utilizado en forma inconstitucional, ¿no? Santiago, vos viviste muchos años en Brasil. Se está mencionando mucho esta idea de que esto es como un lavallato argentino, de que por ahí si alguno de estos empresarios se arrepiente. Yo tengo el dato de que la mayoría de los empresarios van a pagar una caución y van a quedar en libertad. No así los exfuncionarios, pero sí algunos de los empresarios. Esta es una información que por supuesto no está confirmada, pero me daría la sensación por cierto análisis que puede llegar a ocurrir esto. Pero digo, ¿esto puede ser un lavallato argentino? ¿Puede tener las consecuencias que tuvo el lavallato en Brasil? Mira, el lavallato en Brasil se encuentra ante una situación bastante dramática, y es que la justicia no opera en un marco constitucional equivalente a su propósito. Es decir, donde el Poder Ejecutivo y la vida política del país salen a respaldar la libertad de procedimiento de la justicia en Brasil. Porque hay conflictos muy grandes que permiten advertir que el gobierno actual de Brasil es en buena medida continuador de los procedimientos de los gobiernos anteriores. Acá estamos delante de una situación levemente distinta, pero muy importante, que es la siguiente. ¿Qué decía recién nuestra compañera? Nos mostraba hasta qué punto el poder político sigue queriendo interferir en la acción de la justicia a través del legislativo en este caso. Hasta ahora teníamos un poder ejecutivo, con los gobiernos de Kirchner y su señora, que trataba de sepultar a la justicia. Ahora tenemos un poder legislativo que quiere subestimar la libertad de la justicia, haciendo de los fueros garantías inconstitucionales, pero imprescindibles para que la política siga sin estar supeditada a la ley. Esta es la cuestión. Vivimos así, Santiago, hace mucho tiempo que vivimos así. Claro que la política y la ley son como andariveles que van en paralelo, separados. Exacto, pero lo naturalizamos de alguna manera, eso es lo que más me preocupa. Hablábamos de esto, se dice, el presidente tiene un primo que podría ser juzgado. ¿Y por qué no? ¿Qué es un primo? En un proceso republicano cabal no hay parentescos. No debe haberlo. Y el presidente, ¿te acordás cuando el gobierno kirchnerista decía Mauricio es Macri? Sí. Bueno, si Mauricio es Macri, Macri no puede ser su primo. Realmente. Porque él está exigido por una demanda de transformación muy profunda, que es liderar el proceso republicano de retorno a la vida constitucional. Y eso quiere decir, la ley debe poder más que la política para que la política tenga una función ética.
Wow, hay de todo hoy en el programa, te digo, tiempo para conocer algunos secretos del expediente, tiempo para escuchar a dos personas muy metidas en la investigación y en la política como Silvina Martínez y Fernando Iglesias, y tiempo para escuchar y reflexionar y aprender también de lo que nos cuenta Santiago Kovaldov. Vamos a seguir con todo esto, pero atención, porque como si todo esto que estamos contando y que vamos a seguir abundando con información en un rato fuera poco, Marcela Pagano, dame un adelanto, te pido por favor, trae otro escándalo de Cristina, que no es el de los cuadernos, que no es Otesur, que no es el dólar futuro, que no es otra causa judicial, sino que es guita que está cobrando que no le corresponde. Que no le corresponde. Y te voy a adelantar que más de 3 familias podrían comer, vestirse, viajar, tener una vida digna con lo que Cristina se lleva a su casa todos los meses y que no debiera hacerlo. Plata que se lleva a su casa de una jubilación, ¿verdad? De una jubilación que le corresponde no le como exmandataria, pero hay algo dentro de ese concepto que cobra que no le corresponde y que equivale a poder alimentar, vestir y que tenga una vida digna 3 familias en Argentina todos los meses. No te podés ir, después de la pausa te lo contamos, quédate. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Real Estate, más de 150 stands y 500 opciones de inversión a nivel nacional e internacional. El 22 y 23 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Invita Grupo Adrián Mercado. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámoslo sentir como en su casa. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Auspicia este programa Grupo Newsan. Disfrutar está bueno, ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Desde hace más de 20 años, Danone acompaña a los argentinos brindando salud a través de los alimentos. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Despegar.com, la agencia de viajes online líder en América Latina. Bueno, ahí estamos, seguimos con Ya Somos Grandes, están nuestros invitados por supuesto, pero lo que te prometíamos, este recibo de Cristina, este dinero que está cobrando y no le corresponde. Marce, ¿cómo es la historia? Claro, la cosa es así. Hay un concepto que se llama zona austral, que lo cobran aquellos jubilados y pensionados que están viviendo en la Patagonia, porque allí el costo de vida es mayor, además de que la vida es hostil, ¿no? Entonces, esas jubilaciones llevan un plus que hasta 2008 era del 20%, ahora es del 40% porque en 2008 Cristina impulsa esa modificación. Dicho sea de paso, Cristina cobra esta jubilación como exmandataria como si estuviese viviendo en la Patagonia. Pero vive en Recoleta. Claro, y ahí está la irregularidad. Todos los meses se lleva a razón de 57.333 pesos, es la cifra exacta, casi 60.000 pesos si querés para redondear, solamente por tener un domicilio declarado en un lugar en el que efectivamente no vive. Y por tanto, digo, se lleva un dinero de manera irregular, porque nadie, hay que decirlo también, entrecruza datos para evitar que estas avivadas se estén dando, ¿no? La viveza criolla llega y alcanza a la exmandataria. No le alcanzó con todo. Ahora se está llevando 60.000 pesos por mes por vivir en Patagonia cuando en realidad vive en Recoleta. Departamento que, aclaremos, es el departamento donde, según cuenta el chofer Centeno, llevaban el dinero. O sea, todo junto. Todo cierra, ¿viste? Todo tiene que ver con todo. No es la única, ¿eh? Hoy te mostramos este recibo, pero atención porque no es la única. Zanini, por ejemplo, tiene el mismo régimen. Zanini, mamita querida. Muy bien, tenemos que despedir a los invitados, pero por supuesto quiero una reflexión final de cada uno. Fernando, este dato, bueno, yo no lo conocía, no sé si
tampoco sorprende, ¿no? De alguna manera. No, no sorprende porque lo que no deja de sorprender siempre es el cinismo, ¿no? Eran los muchachos de la redistribución de la riqueza y terminaron en la... Esa fue la única redistribución de la riqueza que hubo durante el kirchnerismo, detrás de los discursos, fue ese. La de estos muchachos que ahora todavía siguen hablando del gobierno de los CIOs. Bueno, esto fue lo que hicieron. No hicieron una redistribución de la riqueza, lo que hicieron fue una repartija entre amigos. Y me parece que es una oportunidad para que el peronismo, que controla el Senado desde 1983, muestre cuán racional, cuán republicano y cuán diferente es de Cristina. Y si no, me parece que también es una oportunidad para que los ciudadanos argentinos aprendamos un poquito más sobre la importancia de las instituciones, de cuánto cuesta un senador más o uno menos. ¿Te acordás que debido se les hizo el desafuero? La primera vez fue rechazado porque faltaron unos pocos votos, después se logró. Bueno, pensemos el año que viene que hay una elección, porque ese es el único poder y el único amparo que tenemos. Silvina. Bueno, dos cosas. Yo creo que además de cinismo tienen avaricia, ¿no? Porque mencionamos este rubro. Otro dato que a mí me llamó mucho la atención era que tenían contratado al chofer a Centeno, un organismo del Estado, ¿no? Entonces, o sea, todos nosotros además le pagábamos el sueldo al valijero que llevaba las coimas. Verazategui, municipio acá. Después se fue a Verazategui. Porque antes estaba en una empresa nucleoeléctrica argentina. Entonces vos decís, ¿hasta dónde? Porque de última te llevas tantos millones, pagale al remisero vos de tu bolsillo, ¿no? Y otra de las cuestiones también es para ver todas estas empresas, como bien me mencionabas, el capítulo de Lavallato en Argentina. Nosotros pedimos el día de hoy que desde el Poder Ejecutivo se tomen las medidas necesarias, ya sea para hacer una auditoría, para tomar medidas cautelares, para ver una intervención, porque muchas de estas empresas tienen obras hoy y es necesario también que se tomen medidas en ese sentido. Importantísimo. Santiago, reflexión final. Sí, yo advierto en todo lo que está pasando niveles de transparencia muy importantes de la magnitud del delito y de algo quizá que me importe más, la extraordinaria perseverancia de quienes a lo largo de estos 15 años de delincuencia insistieron en denunciar, trataron de mostrar y mostraron hasta qué punto, en medio de una adversidad muy intensa, creían que era importante que la justicia pudiera cumplir con su deber. Tal vez lo haga ahora, creo que lo ha empezado a hacer, pero creo que es hora también de celebrar a los que perseveraron cuando la esperanza parecía mínima y que esto sirva de lección para los que se dicen desalentados. Impactante. Santiago Kovaldov, muchas gracias. Silvina Martínez, Fernando Iglesias, muchas gracias por haber venido. Después de la pausa, los secretos del testigo B, el misterioso testigo B que guardó los cuadernos del chofer y se los entregó al periodismo. Después de la pausa, quédate. Con un buen respaldo, la vida es más fácil. Sancor Seguros, pase lo que pase, sponsor oficial de la selección. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Volkswagen Group Argentina. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Mendoza. El viaje de 1000 viajes. Mendoza, Argentina. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, bajándote la app, porque para nosotros, vos sos lo más importante. Diputados Argentina. Juntos construimos democracia. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota. Puede salvar tu vida.
Muy bien, te prometíamos algunos secretos más del testigo B, del misterioso testigo B, pero tenemos una información de último momento, la tiene Santiago Fioriti en su tablet. Santi, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, el pedido de Bonadío entró al Senado de la Nación, quiere allanar el despacho de Cristina y la casa de Cristina. Muy bien, dame, porque Santiago no se pone anteojos en cámara, es muy coqueto, entonces tengo que leer yo. Acá dice, a la señora Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, tengo el honor de dirigirme en la causa 9800, caratulada averiguación de delito que transmita el juzgado 11, por supuesto el de Bonadío, para solicitar justamente lo que decíamos al principio del programa, ahí lo tienen, allanamiento en la casa de Cristina Fernández de Kirchner y en el despacho, además, de la expresidenta de la Nación. Aquí estamos viendo el papel en la tablet y en la pantalla están viendo el otro papel justamente que mandaba Bonadío más temprano, hoy justamente en el cual averiguaba sobre la situación de los allanamientos. Nos estamos despidiendo con esta información de último momento. Excelente trabajo de Santiago Fioriti y de Marcela Pagano esta noche. Se quedan con Código Político. Gracias, Fuego y Sabor, por la comida para el equipo. Nos encontramos el jueves que viene y Ya Somos Grandes. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on.